España, así que buenas noches, allí en el continente europeo. ¿Cómo estás, Neus? Buenas noches, Martín. Pues muy bien, muy entusiasmada con esta entrevista. Bueno, te voy a presentar, Neus, para quienes no te conocen. Ella es Neus Sánchez, tiene 33 años, es observadora de la vida y de los seres que la habitan. Neus es un ser curioso, alegre e inquieto que le fascinaba hacer preguntas y reflexionar sobre todo su alrededor desde bien pequeñita. Siempre ha acompañado un sentimiento de no pertenecer a este planeta, pero al mismo tiempo también un amor profundo hacia él. Artista de la vida, en 2012 crea oficialmente su propio mundo, el mundo de Neus, convirtiendo una burla frecuente en su vida, vives en el mundo de Yuppie, el mundo de Neus, en su bandera. Amante de la naturaleza, pícara, libre y alegre. Son características de Neus, experta en la creación de mundos propios a través de la energía sexual. Bueno, además ella es licenciada en Bellas Artes, tiene un canal de YouTube con más de 24.000 suscriptores, es una persona muy exitosa en Internet. Neus, contanos un poquito, antes de hablar del tema principal del programa, ¿cómo fue esta historia tuya de pasar de ser licenciada en arte a hablar en Internet sobre la energía sexual? ¿Cómo fue esto? Bueno, la verdad es que lo más curioso no es que acabe hablando de la energía sexual, sino cómo acabé estudiando Bellas Artes, porque quizá cuando empiezas a estudiar, pues sigues los pasos que la sociedad te dice, ¿no? Estás en el colegio, el instituto, vas pasando y cuando toca el momento de elegir una carrera, pues mi gran duda interna era ¿qué carrera elijo para sentirme más libre? O sea, no me sentía identificada con ninguna carrera, yo elegí la carrera por la libertad que yo creía que me traería esa carrera. De hecho, es como Bellas Artes, sí, que Bellas Artes no es porque me apasione eso, yo me considero artista, es verdad que yo me considero artista, pero para mí todas las carreras dentro del sistema te meten dentro de la caja del sistema. Entonces yo siempre he buscado como de alguna manera estar siempre en paralelo a ese sistema e intentar crear mi propio mundo. Entonces acabé en Bellas Artes precisamente porque creía que era la que más libertad me dejaba. Y entonces después sí que es verdad que eso me potenció mucho mi capacidad creativa, me encontré gente muy interesante, me desarrollé como artista y como persona en muchos aspectos. Pero para mí, mi mundo empieza después de eso, no en la carrera en sí, sino después de eso. La carrera simplemente era una manera de simpatizar con el sistema, como diciendo, venga, estoy aquí, hay que estudiar una carrera, pues aquí estoy. Buenísimo. Neus, ¿cómo fue un poco tu historia? Porque para llegar a ser una persona conocida en Internet, me imagino que hubo un poco de éxitos y fracasos en el medio. ¿Querés compartirnos un poco, sobre todo los fracasos, que es lo que nadie cuenta? Exacto. Bueno, la verdad es que lo de Internet fue muy natural, porque fue en un proceso. Yo abro mi canal YouTube en 2012, efectivamente, pero ya llevaba años pensando que yo necesitaba hablar. O sea, de hecho, a mí siempre, he sido muy comunicadora, siempre he necesitado comunicarme, expresar, observar la vida, como analizarla, desmenuzarla, mirar cómo funcionan los seres humanos. Siempre he sido muy observadora de todo. Entonces, claro, me gustaba compartir esas observaciones, pero las amigas tienen un límite, ¿no? Es como, ya está bien, ¿no? Y en cambio la cámara, pues no me decía nada. La cámara, wow. Yo la enchufaba. mientras haya batería, pues ahí estaba, ¿no? Entonces, para mí fue una herramienta de empezar a conocerme y empezar a expresarme, empezar a expresar mi mundo interior desde fuera. Y claro, con la herramienta de Internet, pues tienes la suerte de poder llegar a todo el mundo. Entonces, cuando yo decido empezar ese canal YouTube, yo ya llevaba años en mi mente diciendo, tengo que hacerlo, tengo que mostrarme en Internet, pero ¿qué pasa? Que somos humanos, ¿no? Y empiezas... No porque, mira, hoy no estoy guapa, hoy me ha venido la regla, y qué va a decir de mí, madre mía, la gente de mi pueblo me escuchará, y, ¿sabes? Todas esas cosas que tenemos todos, al final los humanos somos súper parecidos todos, y tenemos los mismos miedos, y yo tenía exactamente el mismo miedo que todos, pero un día que no fue, yo me acuerdo que era un 25 de mayo del 2012, cuando colgué el primer vídeo, ese día no era el día que más guapa estaba, no era el día que mejor me sentía, no era mi mejor día espléndido, pero es el día que yo decidí hacerlo porque digo, o lo hago ahora o siempre habrá una excusa para hacer esto. Y lo hice con miedo, sobre todo a todos esos comentarios negativos y a los positivos también, porque después descubrí que lo de recibir, que está muy ligado con la riqueza, con la prosperidad, que está muy
pues también tenía que trabajármelo, ¿no? Entonces ese exponerme al público pues me detonó todos los miedos internos del qué dirán, del qué dirán bueno y qué dirán malo, los dos qué dirán. Pero al superar esa barrera, pues yo empecé a sentirme más libre, sentir que yo tenía una vía de expresión, de comunicación, donde yo me podía sentir yo y encima de rebote podía inspirar a la gente. Que eso para mí era un efecto secundario. Mi canal de YouTube empieza como una autoterapia. Yo necesito hablar y me escuche alguien, yo aquí estoy. Sí. Me haces acordar, hay una youtuber argentina que en principio se puso de nombre La Loca de Mierda, se llama Malena Pichot, también tiene cerca de tu edad, un poquito, 2 años más tal vez, es millennial como nosotros, y ella hoy se presenta como Malena Pichot y empezó haciendo catarsis. Ella estudió letras y también catarsis de su enojo con los hombres, y la empezaron a seguir muchas mujeres, y hoy habla de feminismo, ¿no? Qué interesante este inicio, ¿no? Que muchos por ahí también inician como una catarsis de algo en YouTube y de golpe ven que empiezan a tener audiencia, y de golpe esa audiencia también permite que vos construyas un emprendimiento, ¿o no? O sea, ¿cómo también en algún momento te habrás dado cuenta que podrías vivir de esto? ¿Cómo fue cuando te diste cuenta de eso? O si nos querés compartir un poco el paso, ¿no? Claro, yo al no sentirme dentro del sistema, yo nunca pensaba que yo iba a estudiar una carrera para vivir de eso. Yo ese programa no lo tenía. Mis padres no me instalaron ese programa. De hecho, siempre me decían, tú puedes hacer lo que quieras, haz lo que te dé la gana. Y es más, me instalaron un programa más antisistema que sistema, ¿no? Entonces mi vida laboral, yo no me la proyectaba para nada como la convencional, como trabajar, ni siquiera trabajar 8 horas, trabajar para otro, como vender mi tiempo a otro. Ese programa no estaba. Entonces yo desde el principio, mis referencias son mis padres, que tienen como empresa propia los dos, y yo digo, pues voy ahí, como sea. O sea, yo ya venía de impartir cursos, pero cuando yo termino la carrera, te encuentras con el abismo que no se encuentran todos los estudiantes de ¿y ahora qué hago con mi vida? Muy bien, tengo una carrera, tengo un título, pero ¿qué hago con mi vida? Y bueno, por casualidades de la vida, mi madre ya se dedicaba a impartir cursos de crecimiento personal, de inteligencia emocional, de autodescubrimiento. Y entonces yo desde pequeñita ya en sus talleres ya participaba sin querer. Yo me he educado como en ese ambiente, ¿no? Pues ya hacía meditaciones a la gente, ya era pequeñita y hacía cositas con mi madre. Entonces cuando yo termino la carrera, pues se cruzan nuestros caminos, de mi madre y yo, y empezamos a impartir juntas pues los cursos, ¿no? Pero los cursos precisamente de conciencia, dinero y sexo, ¿no? En ese momento conciencia y dinero, porque después es como un descubrimiento posterior. Y la pregunta era, ¿pero por qué? ¿Por qué vamos a hablar de dinero? ¿Por qué hablamos de dinero? Yo todavía no sé la respuesta exacta, no la sé, pero la cuestión es que empezamos a preguntarnos por qué en el mundo espiritual no se hablaba de dinero, por qué era como un tema tabú y por qué no se podía asociar la prosperidad y la abundancia material y física a un desarrollo personal y espiritual en este mundo, ¿no? Y entonces en esa pregunta nos llevó a empezar a formarnos con gente que era millonaria, que ya movía mucho dinero y que venía de ese mundo de los negocios hacia el mundo espiritual, ¿no? Hacía como el trayecto inverso. Nosotros veníamos del supuesto mundo espiritual hacia los negocios y ellos venían de los negocios hacia el mundo espiritual, ¿no? Como a través de los negocios han conocido que el dinero obviamente no es la felicidad, que el éxito no es la felicidad, que hay algo interno que tienes que desarrollar, que es el sentido del propósito en la vida, que es lo que te ancla y es lo que da sentido. Pero ese propósito, sin tener una economía resuelta, una parte física que te sostenga, pues se vuelve muy duro a veces, porque somos humanos y tenemos momentos que no estamos bien, ¿no? Entonces, el equilibrio de esas dos cosas, ahí nos encontramos en ese centro y empezamos a introducir en estos cursos de crecimiento personal el tema no de la prosperidad, abundancia, que sí que se hablaba de esos temas, sino la palabra dinero, que es donde estaba el conflicto. ¿Qué pasa si yo en una meditación digo dinero? ¿Qué pasa si en medio de los abrazos de amor y un mundo de paz digo dinero, no? Y encima sexo, ¿no? Me encanta porque sos muy osada, Neus. A mí me dicen siempre que soy osado, pero generalmente los varones somos un poquito más osados que las mujeres. Entonces, me gusta cuando veo una mujer osada que hace video de YouTube,
por ejemplo, acá la loca de mierda en Argentina, bueno, en tu caso, con esto del sexo y el dinero, me parece espectacular, así que te felicito nuevamente. Y ahora entrando a este tema del sexo, un tema tabú, igual que el dinero, ¿cuál es tu concepción cuando decís energía sexual? Me imagino que puede haber algo como esto de Freud que nombra un poco lo del placer. Quisiera conocer tu postura. ¿Qué es energía sexual? Para mí la energía sexual es la vida, es equivalente a la energía de vida, totalmente. Es la energía primordial que permite que nos sintamos conectados con la vida. Para mí, si no hay energía sexual, no hay vida, porque de hecho para crear un nuevo avatar humano, ¿no? Para fabricarlo en la fábrica aquí del útero, necesitamos esa energía. Si no, no hay de momento, seguramente habrán otras maneras en un futuro, ¿no? Pero de momento la manera, de alguna manera que utilizamos es a través de esa energía sexual. Y esa energía, si es capaz de crear un bebé, es capaz de crear un ser humano, pues ¿qué no es capaz de crear? Simplemente que, pues por lo que sea, nos han educado, nos han vendido la moto que eso solo es para procrear, porque en su momento el sistema de control que hemos creado entre todos, y lo alimentamos entre todos también, pues no le interesaba que nos empoderáramos. Y sabían que la clave, el centro, o sea, la varita mágica de la vida para materializar el éxito, la felicidad, el placer, sin duda alguna, empieza por la energía sexual, ¿no? Empieza por ahí y después ya se expande a todos los sitios. Entonces, bueno, es un temazo, pero para mí lo que es la palabra energía sexual abarca mucho más que el sexo. El sexo está dentro y muchas veces hablo de sexo como provocación porque es como un tema que es como dinero. Dinero es igual que el sexo, es un botón, ¿no? Que aprietas que ¡ting! Y siempre salta alguna chispa a alguien, ¿no? Siempre tocas alguna que... Entonces, como naturalmente a mí me gusta provocar, pues sí que utilizo el sexo, ¿no? O cómo aplicar estas herramientas o esta filosofía o esta visión de la vida que yo tengo a la práctica sexual también, porque se puede. Y para mí es el top del top, ¿no? Si logras como manejar la energía sexual y dirigirla hacia lo que tú quieres en un polvo mágico, que yo le digo, en medio de un encuentro sexual, pues ahí ya tienes el control absoluto, ¿no? de la materialización en esta vida 3D. Bueno, me parece, estamos en condiciones para ir a un primer corte y vamos a seguir con este tema que está apasionante. Así vamos a hablar un poco cómo se relacionan estos términos de energía sexual y economía. Así que bueno, ya volvemos, vamos a un primer corte. Querida audiencia, aquí seguimos en este programa tan entretenido con Neus Sánchez desde España, que nos está hablando sobre la riqueza desde la energía sexual o cómo crear riqueza con nuestra energía sexual. Ahora, Neus, te quiero preguntar, acá en Economía del Ser nosotros hablamos mucho de que una nueva economía alineada al ser comienza con el desarrollo de los dones y talentos, es decir, con aquello que nos apasiona, que nos da placer o goce. Allí podríamos decir que hay un vínculo con la energía sexual. ¿Cómo ves vos esta relación desde tu mirada entre hacer lo que nos apasiona y el goce sexual? Venimos de una era que nos han enseñado ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Venimos de una era donde el sufrimiento ha sido como el Dios, ¿no? No se podía crecer o experimentar o expandir nuestra conciencia a través de otra cosa que no fuera sufrimiento. Entonces estamos como adictos de ese sufrimiento y parece ser que el mundo laboral tiene que estar conectado con ese sufrimiento porque si no, no tiene sentido, ¿no? Si tú disfrutas con el trabajo, no es trabajo, es hobby. Entonces, esa unión viene con la nueva energía. Ahora se está moviendo una nueva energía, estamos en un cambio de era tremendo y una de las condiciones imprescindibles para que esa energía nueva entre en nosotros y podamos crear este nuevo mundo es, sin duda alguna, unir el placer con el trabajo. Incluso, yo diría que exterminar la palabra trabajo porque tiene un montón de carga, tiene etimológicamente y energéticamente y de todas las maneras, ¿no? Entonces, tendríamos que ir inventando otra manera de decirlo, porque sin duda alguna cuando tú conectas lo que es para ti, lo que no requiere ningún esfuerzo para ti, que dices, ¿cómo es posible que me puedan pagar por esto? ¿No? Que dices, ¿cómo es posible que yo esté aquí pasándomelo, bueno, súper bien y encima me paguen? Esa sensación es lo que, para mí, lo que aporta la nueva era en el mundo laboral. Entonces,
¿Qué tiene que ver la energía sexual con ello, ¿no? Pues todo, tiene que ver todo. Cuando tú desarrollas tus dones y talentos, eso está vinculado, como hablábamos antes, también al disfrute, ¿no? Al pasarlo bien. Cuando tú estás sufriendo, sea lo que sea, estés trabajando o estás viviendo, cuando tú estás sufriendo, tú no estás conectada con el gozo. Entonces, si no estás conectada con el gozo, no puedes dar lo mejor de ti. Si no puedes dar lo mejor de ti, no estás conectado con tu propósito, no estás haciendo lo que has venido a hacer. Porque yo me niego a pensar que yo he venido otra vez a esta encarnación a sufrir. Es como, ya está bien, ¿no? He tenido muchas vidas sufriendo, haciendo todo tipo de batallitas y pasándomelo mal. He venido a disfrutar, a gozar, y a sentirme bien conmigo misma y con el resto, ¿no? Y a dar lo mejor de mí al resto. Y sin duda todos tenemos un propósito y un don que compartir con el mundo. Y me imagino también, Neus, a mí me encanta, siempre lo compartes con los dones y talentos, pero así todo cuesta creer, todavía en nuestra cultura. Nos dicen, a mí me encanta hacer lo que me apasiona, me gusta cantar, me gusta escribir libros, me gustaría tocar la guitarra, pero realmente no se puede vivir de eso. Como justo lo que a mí me apasiona, no me pagan por ello. ¿Vos qué le dirías a alguien que dice eso? Muchas veces vinculamos el don y talento con cosas artísticas, ¿no? Siempre utilizamos ejemplos de los cantantes o los artistas o los pintores, pero realmente, antes de contestarte, voy a matizar algo que me parece súper importante. Hay personas que su don y su talento es estar sirviendo, por ejemplo, pan en una panadería, por ejemplo, o atendiendo gente en el supermercado porque se lo pasan pipa estando con las relaciones. O sea, hay dones y talentos que no están vinculados precisamente a lo que entendemos como arte o artista. Entonces, claro, desde una mente a lo mejor más artista dicen, ¿en serio que hay gente, por ejemplo, yo puedo decir, ¿en serio que hay gente que le gustan los números y están ahí? O los asesores que le gusta la burocracia, o los abogados que le gustan... ¿En serio hay gente que siente placer con esto? Pues sí. El mundo es tan maravilloso que está súper bien repartido, y si mañana nos levantáramos y cada uno hiciera lo que le sale del corazón, lo que le nace, en cuanto a dar a los otros, el mundo no sería un caos, sería un perfecto orden, porque hay gente que gusta todo tipo de cosas, y eso es mágico, ¿no? Entonces, ¿se puede vivir del don y el talento? La pregunta, ¿se puede vivir de ello? Por supuestísimo, yo diría, y es nuestra responsabilidad. Ahora bien, una de las lecciones que tenemos aquí en esta vida 3D es aprender cómo hacerlo. Hemos creado un sistema entre todos que estamos manteniendo, y ese sistema tiene como unas normas a seguir, unas pautas, una manera de funcionar, que mientras tú la niegues, nunca vas a ser libre, nunca vas a poder sentirte libre. Y lo digo porque yo he estado casi toda mi vida huyendo del sistema. Casi toda mi vida intentando estar como en un mundo paralelo, porque no me interesaba el mundo que veía, porque me dolía. Es como esto que veo no me gusta, esta manera de funcionar no me gusta la cara de culo que pone la gente cuando va a trabajar, no me gusta cómo la gente habla de la gente, no me gusta que no veía que la gente era feliz, y a mí eso pues no sintonizaba. Entonces me salía un poco la vena antisistema, ¿no? Como diciendo, yo no quiero ver el sistema. Entonces la vida se ha encargado de darme algunas lecciones del sistema mismo, de encontronazo con el sistema, diciendo, mira lo que te ha pasado, ¿no? Como puede ser una multa de tráfico, por ejemplo, o una situación con Hacienda que te obliga a mirar el sistema. Una cosa muy concreta que te dices, o miras cómo funciona el mundo ahora, o nunca vas a ser libre del sistema, porque vas a dedicar toda tu energía a huir de ese sistema. Entonces, para ser libre tenemos que entender cómo funciona este mundo. Yo no te digo que tienes que ser un experto en leyes, o en autónomos, o en montar empresas y cómo se constituye todo eso, pero tienes que entender, tienes que saber, si quieres meterte en ese mundo, o si eres empleado, lo mismo, tienes que saber cómo funcionan los derechos, qué derechos tienes, qué no. Algo muy terrenal, que a mí me ha costado entender, y muchísimo que tenía que entender eso, ¿no? Que eso me beneficiaría. Y cuando tú conoces eso y tienes esas bases, entonces puedes deconstruirlo y puedes entender cómo crear un sistema que te permita generar dinero y que esté en armonía con el mismo sistema económico.
No, ya está bien de huir todo el rato, sino me voy a liar con el sistema. Yo estoy viviendo, por ejemplo, en España existen estas leyes, no son las mejores del mundo, por supuestísimo, y en cuanto a emprendimiento y autónomos y todo eso, queda muchísimo que hacer ahí, pero en vez de quejarme, voy a ver cómo puedo hacerlo yo para desarrollar todo esto, ¿no? Entonces, eso es una primera parte súper importante, el como reconciliarte con el sistema, unirte a él, ver cómo funciona. Y cuando sabes cómo funciona, dices, vale, entonces, ¿cuál es mi pasión? Pues es tocar la guitarra, lo que sea, o es cantar. Ahora, gracias a las tecnologías, se ha abierto un mundo inmenso. O sea, Internet ha abierto la puerta a todas esas personas que ya andaban perdidas, que no sabían cómo desarrollar, obtener ingresos de estas cosas que hablamos tan místicas. Pues se ha abierto una ventana que para mí incluso es mucho más fácil ahora que cuando no estaba esto. Después siempre hay caminos, ¿no?, para llegar, pero te puedes exponer de una manera mucho más rápida. Cualquier persona, mira, pone una cámara, cuelga un vídeo en YouTube y ahí empieza. Es verdad que de colgar un vídeo en YouTube a vivir de tu negocio online, ahí hay un mundo, ¿no? Un mundo, pero que se puede aprender. Y yo hice, y los dos... Y en este programa hemos tenido invitados que nos han dado consejos muy buenos, como de cómo transformar tus pasiones en un negocio digital. Es muy interesante, con Agostina Novero y Valentín Luque, le mandamos saludos. Vamos a tener a Agustín Grau también de allí de España, que nos va a hablar de libertad financiera también. Entonces, es muy interesante poder abordar la economía desde todos estos ángulos y también con vos enriquecerla con la parte de la energía sexual, ¿no? Volvamos a este tema de la cara de culo. Me gustó esto de... porque parece que trabajar es estar con cara de culo, ¿no? Si uno se está riendo... Y sobre todo increíble, ¿no?, en los países nórdicos, Finlandia, Suecia y demás, reírse está mal visto. Si alguien va por la calle riéndose, parece, da la sensación de que está loco, ¿no? Esos países que son de una cultura del trabajo ardua, ¿no? Y sin ir a ese extremo, me imagino también que allí en España esto de la risa, ¿no? Ves a alguien en el trabajo riéndose y pareciera... Me viene la película El nombre de la rosa, esta de Humberto Eco, de la obra, ¿no? De estos monjes benedictinos que no se podían reír, ¿no? Que cuando leen la Poética de Aristóteles, que ven que hablaba esto de la risa y demás, era una obra prohibida para ellos. Te pregunto a vos, con toda esta reflexión, ¿no?, ¿cómo podemos desandar esa herencia que tenemos de creer que si nos reímos y sentimos placer, estamos haciendo mal? ¿Cómo vos lo abordás a esto como limitación de nuestra cultura? Nuestro cuerpo está programado para el sufrimiento. Eso es así, porque la cultura que tenemos lo programa para eso, porque se premia el sufrir, se premia ser una víctima. Todo está hecho para montar un sistema de víctima-agresor y de premiar a las víctimas. Entonces, si eres una víctima, eres guay. Entonces, claro, en el momento en que tú te planteas ¿por qué no soy feliz y quiero ser feliz? Pues biológicamente sientes como una dificultad. ¿Por qué? Porque nuestras células físicamente están programadas para sufrir. ¿Por qué? Porque llevamos un montón de años segregando esas sustancias dentro de nosotros. Y entonces los receptores celulares crean receptores, ¿no? Crean receptores para esa sustancia. Cuando tú les emites felicidad, esas sustancias no pueden asimilarse con nuestras células. O sea, eso es una cosa biológica. Estamos hablando ya de biología, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos revertir eso? Pues igual que se hace un hábito. ¿Un hábito cómo se hace? Pues practicando, ¿no? Practicando y inyectando esas hormonas de la felicidad, esa química de la felicidad cada día un poquito más. Entonces, ¿cómo se haría? Yo te preguntaría, o les preguntaría a todos, ¿qué es lo que disfrutas? ¿Qué es lo que te hace disfrutar en la vida? Ya no hablamos ni siquiera de pasión, son esas pequeñas cosas del día a día que tú disfrutas, que puede ser, no sé, cuando te levantas, leer el periódico, yo qué sé, y esos 10 minutos de estar con el café ahí mirando no sé qué, o leyendo un libro, tenemos que detectar esas pequeñas cosas que realmente no nos ocupan mucho tiempo en la vida, pero que sumadas a lo largo del día nos proporcionan felicidad, nos proporcionan paz. Ese es el enfoque. Entonces, si vas haciendo cada día, vas segregando cada día un poquito más de felicidad, esas células, esos receptores empiezan a decir, wow,
ya no nos mandan más basura. Tenemos que empezar a crear nuevos receptores. Entonces, biológicamente hay un cambio que empieza a producirse. Pero ¿cómo se empieza? Con la intención. Empezando. ¿Cómo se empieza? Empezando a dedicarte a entrar dentro del cuerpo. A mí me gusta hablar mucho que la verdad está en nuestro cuerpo, está aquí. Nuestro subconsciente es el cuerpo. Él nos está hablando, nos está diciendo qué es saludable para nosotros y qué no. Ya no hablo de qué es bueno o qué es malo, eso es relativo y eso es, bueno, esto es muy subjetivo, pero sí que podemos hablar qué es saludable y qué no es saludable. Y lo saludable es subjetivo también, es que me sienta bien a mí, que me hace sentir en salud, en armonía, en felicidad, en placer, me hace sentir en tensión. Entonces tengo dos opciones. Si yo me sitúo, y te la imaginas que tienes que elegir, yo me sitúo mentalmente en una opción, ¿cómo está mi cuerpo? Pues está, por ejemplo, relajado, está tranquilo. ¡Wow! Pues eso me da paz. Si me sitúo en la otra opción, ¿qué pasa? ¡Wow! Pues que me tenso, que me salen canas, que estoy tensa, que no sé, es que el corazón se me aprieta. Pues ya está, ahí está la verdad. Claro que si llevas años y años sin escuchar a tu cuerpo, al principio va a ser rarísimo. La verdad es que puedes estar incluso anestesiada y anestesiado al cuerpo. Entonces, ¿cómo desanestesiamos el cuerpo? Pues te vas a hacerte masajes, vete a hacerte un masaje. Ay, qué lindo. Ya quiero. Mira qué fácil, empieza a tocarte más, a entrar en contacto, a sentir este avatar, este mecanismo que tenemos tan impresionante, a desarrollar la sensibilidad, acaríciate, tócate, explórate. Fíjate que es que vamos por la calle y el contacto es tan... Ya estamos tan alejados que si alguien nos roza sentimos hasta miedo, ¿no? Nos sentimos como ¡wow! Entonces, pues empieza, si no quieres tocar a los otros, porque van a pensar que estás como una cabra, pues te tocas tú. Vamos a empezar ahí. Y al principio, mira, no siento nada, yo no siento nada. Pero poquito a poco, día tras día, sobándote, al final, pues el cuerpo empieza a despertar. Y ese cuerpo te va a hablar en su idioma. Entonces, ya, poquito a poco, cuando te relaciones con él, pues vas a descubrir su idioma, cómo habla, o sea, qué significa cada cosa. Y eso es un camino personal, ¿no? Pero es muy simple. Al final es una invitación a que seas más feliz, a que te entrenes para ser más feliz, porque hay que entrenarse. Dices, joder, tengo que sacarme la carrera de la felicidad, pues porque ya te has sacado la del sufrimiento, entonces ahora toca pues hacer el camino inverso, ¿no? Y se puede, es posible hacerlo. Con esto vamos a un segundo corte musical. Bueno, querida audiencia, acá seguimos con este super programa con Neus Sánchez desde España, hablando de cómo crear riquezas de tu energía sexual. Venimos recorriendo los temas con una riqueza justamente de conocimientos y experiencias aquí. Neus, ¿cómo sería, en términos generales, conectar esto? ¿Cómo podemos crear riqueza justamente con nuestra energía sexual? ¿Cómo se empieza? Precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Que es la energía creadora por excelencia es la energía sexual. ¿Por qué es la energía sexual? Porque a través de la energía sexual creamos un bebé, creamos un nuevo avatar, creamos un nuevo ser. Y eso viene de la energía sexual, ¿no? Entonces, si somos capaces de crear un bebé, somos capaces de crear cualquier cosa. Pero tenemos que saber dirigir esa energía y no utilizarla solo, porque al final el bebé se crea con el subconsciente, ¿no? O con la inteligencia del cuerpo. Tú conscientemente no haces nada, pasa. Pero cuando tú vuelves o pones conciencia a esa energía, pues resulta que tienes como un genio de la lámpara, ¿no? Una lámpara de estas de Aladino que frotas, y si la frotas correctamente sale el genio y te dice, ¡voilà! ¿Qué quieres? ¿No? Y esa lámpara mágica no nos han dicho cómo funciona, ¿no? Porque de repente si tú tienes una lámpara mágica puedes crear lo que quieras, vas a ser una persona libre, vas a ser una persona feliz, entonces dices, no, la energía sexual solo es para procrear, y ya está, no sea que disfrutes demasiado y seas demasiado feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos? ¿Cómo materializamos a través de esta energía? Primeramente tomando conciencia de ella. Y tomando conciencia de que eso significa un poder, eso nos da un poder. Cuando la energía sexual está descontrolada, pues
de alguna manera el sistema te controla a ti, el sistema sabe cómo funciona la energía sexual, entonces ya te dirige hacia dos caminos principalmente, que es hacia el desbordamiento de esa energía sexual, que normalmente viene por la energía masculina, la energía yang, que es, yo lo llamo, si tuviéramos que decir como una figura humana, sería el pervertido, por ejemplo, sí. ¿No? El baboso, yo le llamo el baboso, que todo el mundo le huye. Sí, exactamente. Esa sensación de wow. Pues eso sería un ejemplo de energía sexual desbordada. Esa persona, normalmente, como cliché, es el hombre, pero más que el hombre es la energía masculina, se desborda de esa manera, pues no sabe dirigirla. Claro, es un problema. Al final es una víctima, entre comillas, de ese desbordamiento de la energía sexual. Tiene el poder descontrolado. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo dirige hacia lo que el sistema quiere, que al final es, pues mira, pues me pongo una película porno, me hago 2 y ya está. Y así me lo quito. Pero resuelve el problema, porque claro, esa persona está mirando todo el mundo a través de esas gafas, entonces lo ve todo como sexual desbordado. No hay una conexión de la sexualidad con el corazón. Y cuando no hay una conexión con el corazón, pues es un problema, que es cuando la energía sexual se queda en los genitales, entonces se vuelve muy instintiva, muy animal, muy primitiva, y desde ese punto eres capaz de hacer cualquier atrocidad, que es de hecho lo que pasa, ¿no? Y lo que ha pasado. Y después el otro camino, o el otro... ahí ya se enfoca el desequilibrio desde la parte femenina, que la parte femenina más que afuera es hacia adentro, ¿no? Es a quedarte como reprimida, que es la típica, hablando mal, ¿se pueden decir palabrotas aquí? Sí, se puede. Está como mal follada, ¿no? Cuando decimos, esta le hace falta un polvo, que es como esa me sale ahora la palabra, hay una palabra que utilizo, pero bueno, que está como que no quiere saber nada, está súper cerrada, estaba como frustrada, es infeliz, es como una gruñona, eso es cuando tú reprimes tu energía sexual y la niegas, entonces te vuelves pues de esa manera, pues no hay amor, ahí no hay amor alguno. Entonces estos dos desequilibrios pues no nos dan felicidad, no nos dan placer, y desde ahí no podemos crear, desde ahí somos unos autómatas del sistema. Eso es lo que el sistema quiere, que estés en esos dos polos, así estarás descontrolado, te estarás entreteniendo, intentando ser feliz, pero te harás la picha a un lío porque tienes eso descompensado, y entonces pues nada. Pero en el momento en que tú coges estos dos polos, estos dos personajes, que todos, cada uno de nosotros tenemos esos dos personajes dentro, todo el mundo, y los reconcilias, resulta que hay como una parte neutra que es un reconocimiento de esa energía sexual y una responsabilización de alguna manera de esa energía, ¿no? De decir, ¿qué voy a hacer? Yo tengo ahora, empoderarse requiere una responsabilidad, requiere la responsabilidad de dejar de echar la culpa a los otros, de lo que te pasa, de dejar de que los otros y el sistema propio cree realidad por ti, sino es tú asumes tu responsabilidad, asumes tu poder, asumes tu energía sexual, la respiras, ¿no? La respiras, y desde ahí empiezas a crear tu vida, y sabes que el único responsable de tu vida eres tú mismo o tú misma. Y eso es un viaje que hay que decidir hacer, y que implica pues atravesar una serie de obstáculos o de retos, más que obstáculos, de retos, que si te lo tomas de una forma divertida, pues puede ser muy curioso. La verdad es que puede ser muy curioso. Con esto que contás me respondés la pregunta que quería hacerte sobre la diferencia entre hombres y mujeres. Por ahí esta energía masculina que cuando se desborda, ¿no?, va hacia tomar al sexo como un objeto, ¿no?, la otra persona. Y la mujer, que viene esto como Freud contaba, las mujeres histéricas, viene la histeria en el siglo XVIII por esta represión de la sexualidad, que sentían culpa, ¿no? Muchas veces también por abusos, también acá es un gran tema, que pueden haber quedado marcadas, como puede haber en hombres también, estas historias de abusos, pero cómo después lo vemos en nuestro comportamiento en la economía. Esto del chiste de la mal follada en el trabajo, ahí uso tu término español, y de paso mandamos un saludo a toda España, a tus seguidores, también aquí a los de nuestro programa, un saludo a la 91.9 en Buenos Aires, que nos están escuchando como siempre, a los que nos escuchen en podcast, en ondemand.com.ar, que nos escuchan también en iVoox, así que mandamos un saludo a todos aquí
esperamos que disfruten mucho con su energía sexual, que no se desvíen para los dos extremos, como nos cuenta Neus. Y entonces, Neus, ¿cómo sería ahora esta mal follada, ¿no? Que está en el trabajo con cara de culo? ¿Cómo puede empezar un poquito? O sea, evidentemente hay una relación entre el sexo, el placer y esto de hacer lo que nos apasiona. ¿Ahí dónde está ese agujerito del ojal que no estamos viendo? El agujerito simplemente es muy simple, es el disfrute. Estamos tan acostumbrados a ser infelices que el mero hecho de ser feliz durante demasiadas horas felices nos pone en contradicción. Eso pasa cuando llevas una temporada de buena racha. En el fondo tienes miedo porque dices, esto va demasiado bien, algo malo me va a pasar, ¿no? Va a venir algo malo porque no puede ser, estás esperando ya que te den, porque estamos acostumbrados. Entonces, eso quiere decir, como hemos dicho antes, que nuestro cuerpo está acostumbrado a la caña. Entonces tenemos que desacostumbrarlo. ¿Cómo yo empiezo a caminar ese puente, ¿no? A entrar por ese agujerito? Lo mismo que hemos dicho antes, es que no hay diferencia. Mira, fácil, empieza a respirar. ¿Tú quieres ser libre económicamente? Empieza a respirar. ¿Qué tendrá que ver respirar con la libertad financiera, no? Si tú logras la libertad financiera sin respirar, que puede ser, porque tú puedes lograr el éxito, hay fórmulas, el mercado, el sistema tiene fórmulas de éxito que funcionan, el marketing, las ventas, sí, que funcionan. Hemos vivido en un marketing de engaño y de ocultación, y aquí estamos todos comprando lo que nos venden que es mentira, o sea que hay técnicas para hacerlo. Pero ¿qué pasa si lo haces así? ¿Qué pasa si tú aprendes marketing y ventas y empiezas a venderte desde el no placer, desde la infelicidad, desde la frustración? Pues que quizá a lo mejor ganes dinero porque entiendes la fórmula, pero no vas a ser feliz, nunca. Vas a tener una vida de mierda y vas a tener una vida sin propósito. Entonces, no tiene sentido. No tiene sentido eso, ni estar happy flower todo el día pensando que estás conectada con el universo y después a la hora de comprar un billete porque te gustaría ir a Hawái no puedes. Tampoco tiene sentido eso, o sea, no tiene sentido ninguno de los dos extremos. Entonces, empieza a respirar, empieza a tomar conciencia de tu cuerpo y ahí podrás saber hacia dónde caminar. Al final siempre es volver adentro, no hacer las cosas desde fuera, sino desde dentro. ¿Quieres montar un negocio, montar una empresa, tener éxito, crear cosas materiales? Hazlo desde dentro, hazlo desde el corazón, pero desde el corazón que realmente es desde tu chakra sexual, desde tus vórtices sexuales, de tu energía sexual unida con el corazón. Esa es la conexión. Y desde ahí sube por la espalda hacia el tercer ojo y con nuestro tercer ojo creamos. O sea, proyectamos la pantalla, nuestra energía sexual sube. Cuando la controlas, cuando empiezas a ser consciente del cuerpo, a permitirte el placer en la vida, la sientes físicamente y no la sientes solo en los genitales. O sea, la energía sexual normalmente se siente ahí, ¿no? Entonces, sino que la sientes en todo el cuerpo, respirando la sientes en todo el cuerpo. Cuando la sientes en todo el cuerpo, la técnica mágica para materializar cosas en la vida 3D es cuando tú ya la sientes y la activas, la visualizas que recorre tu columna, por el corazón, pasa por el corazón, por la columna, y cuando la tienes aquí, cuando la sientes en el tercer ojo, proyectas la pantalla. Y desde esa pantalla visualizas la imagen que tú quieres. Y la energía sexual no solo se siente en el sexo, se siente en el sexo, pero se puede sentir todo el tiempo, todo el día. La puede detonar un árbol, una piedra, un animal o un pensamiento o el aire, ¿sabes? No está asociada tampoco a alguna persona o algo externo, sino que es algo que vive en ti, ¿no? Y puedes aprender a dirigirlo. Entonces, esta mujer que dices tú que está aquí como que no se acuerda que tiene energía sexual, que yo me encuentro con muchas, hay muchísimas mujeres que han tenido un orgasmo en su vida, no saben ni lo que es. Incluso yo me atrevería a decir que incluso no saben ni lo que es. De más de 50 años por ahí, porque las nuevas generaciones, como que en tu caso, como millennial, que tenés 33, por ahí están más liberadas, pero por ahí esa mujer que tiene de 40 para arriba o 50 para arriba, ¿qué le dirías para que se reconecte con esa energía?
O ese 50 hombre para también, arriba, no discriminemos, ¿no? para arriba y para abajo. Hay muchísima gente joven. Yo me estoy sorprendiendo la de gente joven que está todavía dentro del armario en ese aspecto, Wow. diciendo, no me puedo creer. Yo también pensaba que era gente de generaciones más mayores, pero resulta que no, que hay mucha gente joven, o sea, hay mucha represión en el tema del disfrute, del placer y del sexo. Entonces, ¿qué les diría yo, no? Si estás en el polo de tengo la energía sexual completamente reprimida y no, es más, no existe ni en mi paradigma, porque yo no me acuerdo ni qué es eso, ¿no? Es como porque muchas mujeres también hacen el amor, bueno, y hombres también, pero sobre todo mujeres por la historia, por los últimos años, hacen el amor, o ya no se podía hacer el amor, follan, porque eso ya es más animal, porque se supone que se tiene que hacer o porque tienen que cubrir las necesidades de su hombre, ¿no? De su pareja, y entonces pues se dejan, pero bueno, es como que hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo se reconecta con el placer? Pero es que estas personas no van a poder, por mucho que físicamente se les estimule, que hay puntos, se puede hacer una sanación sexual, hay maneras, puntos en los genitales y en el cuerpo que activan esa energía y que desbloquean muchas memorias. Se puede hacer a través de eso. Pero como una persona que está dentro de esos paradigmas, a lo mejor esa opción no existe en su mente. ¿Qué me ¿Que me van a hacer qué? ¿Dónde? ¿Por qué? En la misma ciencia, o hay fisioterapeutas, por ejemplo, que tienen esa rama, ¿no? De desbloquear el suelo pélvico y todo eso, que es una rama como más aceptada, social. Así todo, tienen problemas para poder trabajar en esas zonas porque hay muchos tabús, pues si lo haces fuera de ese contexto ya, pues es imposible. Entonces, sin tocar el tema del sexo en sí, que sería el problema principal, no la llaga principal, ¿cómo podemos activar eso? ¿Qué les diría yo a estas mujeres que no se acuerdan de lo que es la libido? O a estos hombres que no se acuerdan de lo que es la libido y viven completamente apartados de ese mundo real. Bueno, empezad, creo que lo he dicho también al principio, al final siempre te lleva a lo mismo. Empieza a preguntarte, ¿qué pequeñas cosas en la vida me producen placer? Quizá levantarme temprano y respirar el aire de la mañana, es eso. O quizá tengo un amigo o una amiga que me encanta hablar con él o con ella y hace un montón de tiempo que no lo hago, porque lo que sea, por no molestar, porque estás en otras cosas, por lo que sea. Busca esas pequeñas cositas. O resulta que a mí me encantan y me tocan la cabeza y nunca lo digo, yo qué sé. Entonces, pues empieza a pedir lo que necesitas, empieza a descubrir esos pequeños detalles que te conectan a la vida. Eso te conecta a la vida. Cuando tú te conectas a la vida, te conectas a la energía sexual. Aunque no tengas sexo. No tienes por qué tener sexo si no quieres. No es una cosa que, bueno, hay mil maneras de mover la energía sexual. Se puede mover la energía sexual sin sexo. O sea, que no implica. Para mí es mucho más divertido con sexo, obviamente, pero cada uno tiene que conocerse. Neus, se nos está volando el programa, nos quedan 2 minutos, pero contanos cómo te pueden encontrar en internet para la gente que te está escuchando. Bueno, si pones el mundo de Neus en Google, yo creo que ya tienes suficiente información, pero bueno, en mi canal YouTube El Mundo de Neus y por supuesto en mi web El Mundo de Neus, en Instagram, últimamente es la red que más activa estoy, es en Instagram, así que os invito también a poder dejarse inspirar por lo que estoy haciendo allí también. El Mundo de Neus. ¿Nos compartirías unos tips cortitos para finalizar de cómo crear riqueza desde la energía sexual? Mira, voy a compartir el tip top. Claro. Ya, porque los tips ya es los mismos, ¿no? Es como empieza a ser consciente, empieza a descubrirte, empieza a disfrutar, pero si quieres aplicar esto al polvo mágico, uno de los vídeos que tengo yo en mi canal de YouTube se llama ¿Cómo echar un polvo mágico?, ¿no? Wow. Para que tus relaciones sexuales no solo sean unas relaciones para pasarlo bien un rato, que está muy bien, sino que, ¿qué tal si de paso que lo pasas bien te pueden servir para crear el deseo o aquella cosa que quieras materializar en tu vida? Sea lo que sea, aquel viaje que quieres hacer, aquella reconciliación que quieres tener con ese amigo o con ese familiar, aquella factura que quieres pagar, por ejemplo, cualquier cosa, ¿no? Cuando tú estés haciendo el amor, estés sintiendo esa energía, respírala, intenta expandirla por todo el cuerpo y conforme vayas, es como, bueno, antes de empezar a hacer el amor, coge un papel, escribe tu objetivo y lo colgas en el techo, porque si no, cuando
clímax, no te vas a acordar de nada. Entonces, cuando estés en ese momento, intenta, o sea, con tu intención, sube esa energía por la columna, sube por la columna, y simplemente imagina que esa energía sube, y cuando estés en el top 10 del placer, o cuando estés empezando a sentir ese orgasmo, visualizas como ese proyecto, esa imagen que tú tienes, ese deseo, lo proyectas en una pantalla, te lo imaginas y diriges toda esa energía ahí. Y mira qué pasa. Y después me escribes y me cuentas qué ha pasado con ese polvo mágico. Y puedes hacer... No hace falta que sea con tu pareja, puedes hacerlo solo, ¿eh? O sola. Y si te acompañas, imagínate a dos, ya es la bomba. Me parece muy gracioso, parece la escena cuando alguien está haciendo el amor con otra persona, pero pensando en otra, ¿no? En este caso es un pensar en un objetivo. Bueno, Neus, ha sido un programa muy rico en consejos, también muy atípico. Te vuelvo a felicitar por lo osada que sos y por el bien que haces a tanta gente en tu canal y en tus redes. Así que espero que hayas disfrutado como todo este programa. Muchas gracias, Martín. Un placer. Bueno, otro placer, justamente, y nos vemos el próximo lunes aquí por Economía del Ser. Gracias, querida audiencia.